Hoy estamos en Daf Kuf Vav, empezamos el shir en Daf Kuf Hei Amud Bet, terminando aquí la página, donde empieza aquí le llamará Amarle Raba Barmari. Empezamos a hablar en el shir pasado de Bil'am, que era uno de los 4 que no tienen parte en el mundo venidero. Y hoy seguiremos también hablando de Bil'am, pero antes de empezar con la subguía de Bil'am, trae aquí le llamará una derasha que aparentemente no tiene mucho que ver. Dice le llamará así: Amarle Raba Barmari, si le pregunta Raba Barmari. Ktiv, está escrito en el pasuk, cuando le vinieron a dar una verajá al rey David por su hijo, el rey Shlomo, ¿qué le dijeron? Yitav Elokim et Shem Shlomo mishimcha, que haga bueno a Kadosh Baruj Hu el nombre del Shlomo más que el tuyo. Veigdal kis'o mikisaja, y que vaya a engrandecer su trono más que el tuyo. Pregúntale a Mará, Urach ara le membra le lemal kahaji. ¿Acaso se le puede decir una cosa así al rey? O sea, lo que le están diciendo es de que sea el rey Shlomo más grande que tú. ¿Acaso se le puede decir una cosa así? Se va a sentir mal el rey David. ¿Qué contesta la Gemara? Amarlei meen ka'amralei. Lo que le quisieron decir no es de que vaya a ser más grande que él, sino que vaya a ser tan grande como él. Y dice la Gemara que tengo también una prueba. De hilo te imagi, porque si no me quieres decir así, dice la Gemara que encontramos un caso parecido en la Torá, donde con Yael, que llegó a matar al rey Sisera, un rey Goy, también fue bendecida. Y ¿cuál es la veraja que le dijeron? Tevorach minashim Yael, que vaya a ser bendita Yael más que todas las mujeres. Ahora, ¿acaso se puede decir de que vaya a ser bendita más que las mujeres? ¿Cuáles? Sarah, Rivka, Rachel, Belá, que son las madres. Seguro que no. Habría que decir que el pasuk que quiso decir es de que vaya a ser tan bendita como ellas. Entonces dice la Gemara, aquí también lo mismo. La verajá que le vinieron a dar a David no fue de que vaya a ser su hijo más grande que él, sino que vaya a ser su hijo tan grande como él, como nos cuenta aquí le llamará de hilo teimahaji tevorach minashim yael eshet heber hakeni minashim beohel tevorach. Y pregúntale a Mará, Nashim Ba'ohel Maninu, ¿quiénes son estas mujeres Ba'ohel en las tiendas? Seguramente tienen que ser Sarah, Rivka, Rachel, Belá, las madres, que encontramos en los pesukim en la Torá, sus nombres en relación a la tienda. Y aquí pregúntale a Mará, Urach ara le meimar haje, que aquí también se podría decir que la bendición que se le dio a él fue que sea más grande que las madres. Seguro que no. Ela, meen que amar, seguramente lo que se dijo es de que sea igual que las madres. Hajanam, aquí también lo mismo sobre el rey David y su hijo. Meen que amar, lo que le quisieron decir es de que sea tan grande como su padre. Así como nos cuenta aquí la Gemara. Y dice la Gemara que esto que dijimos aquí, upliga de Rabbi Yossi bar Juni. Esto no va como lo que nos dijo Rabbi Yossi bar Juni, porque según Rabbi Yossi bar Juni, en verdad le quisieron decir al rey David que su hijo vaya a ser más grande que él. Ah, que David se va a sentir mal, dice la Gemara, no. El padre no se llega a celar por su hijo, tal y como el Rab no se llega a celar por su alumno. Solamente encontramos 2 casos que una persona no se llega a celar por otra, envidiar de otro. En los demás casos la persona se podría envidiar de otra persona, pero cuando es el padre con su hijo o el Rab con su alumno, en esos casos no se llegan a celar, no se llegan a envidiar. Y por eso, dice la Gemara, no tuvieron ningún temor de decirle al rey David que su hijo vaya a ser más grande que él. Como nos cuenta aquí la Gemara de Amar Rabbi Yossi bar Juni, Bakol Adam mitkane, una persona siempre puede tener envidia, Chutz mi bno metalmido, menos con su hijo y con su alumno. Bno mi Shlomo, el hijo lo podemos aprender del rey Shlomo, que le vinieron a decir que sea Shlomo más grande que tú, y se lo dijeron, ¿por qué? Porque sabían que el rey David no se iba a sentir mal. Betalmido, y como sabemos que el alumno también, el Rab nunca se llega a celar por él, dice la Gemara, y baiteima veina pishnaim berujaja elai, lo podemos aprender de Elisha y Eliyahu Hanaví, que Eliyahu Hanaví era el Rab de Elisha. ¿Y qué le pedía Elisha a Eliyahu Hanaví? Veina pishnaim berujaja elai, quiero tener el doble de profecía que tú, o sea, quiero hacer yo el doble de milagros que hiciste tú. Así como le pide Elisha a Eliyahu. Y Eliyahu en verdad concedió, solamente dijo que él no lo podría hacer. Él no podría concederle tal cosa porque él ni siquiera llegó a tal nivel. Pero de todas formas, Eliyahu no se llegó a celar. O dice la Gemara, lo podemos aprender de Moshe Rabenu, Vei baiteima, vaismojet yadav alav vayetzaveu. Aquel Baruj Hu le dijo a Moshe Rabenu que vaya a poner una mano sobre Yoshua para lismojot y pasarle su sabiduría para que pueda guiar al pueblo. Y Moshe Rabenu puso sus 2 manos, como que no tuvo ningún tipo de celo, sino que puso las 2 manos para pasarle toda su sabiduría para que pueda después Yoshua guiar al pueblo. Ahora volvemos al tema de Bil'am. Dice la Gemara, está escrito en el pasuk, Vayasem davar befi Bil'am, que Akadosh Baruj Hu puso un enunciado en la boca de Bil'am. ¿Qué es lo que puso en la boca de Bil'am? Dice la Gemara, Rabbi Elazar Amar Malach, que mandó a un ángel a Akadosh Baruj Hu para que Bil'am no pueda maldecir al pueblo.
Como sabemos que todas las maldiciones que llegó a dar Bilam se convirtieron en berajot, en bendiciones. Rabbi Yonatan nos dijo jaká, o sea que le puso un anzuelo en la boca, o un gancho en la boca, para que no pueda maldecir al pueblo. Ama Rabbi Yohanan, así nos dijo Rabbi Yohanan, mi birjató shelotor rashat alamed mahaya belibo. De las bendiciones de este malvado podremos saber cuáles eran sus intenciones, o sea, cómo quiso maldecir al pueblo. Ya que dijimos que toda maldición se llega a convertir en una bendición, dice la Gemara, podremos saber cuáles eran las maldiciones que quería dar al pueblo. Dice la Gemara, Bikesh lomar shelo yula en bate knisiot u bate midrashot. Quiso maldecirles diciéndoles que no tengan bate knisiot u bate midrashot, un bet midrash donde estudiar Torah. Pero al final, ¿qué dijo? Matobu ojaleja Jacob, qué buenas son tus tiendas, Jacob, como dándoles una bendición para los bate midrashot. Quiso también decirlo tishresh hina lehem, que a Kadosh Baruj Hu no haga residir su presencia divina sobre ellos. ¿Y qué dijo al final? Umishkenoteja Israel, tu residencia, Israel. Loteje malhutam nimshechet, quiso maldecirles sobre los reyes, que no sabía prolongar los reinados. ¿Y qué dijo al final? Kanehalim nitayo, que se extienden como los arroyos. Quiso decir también lo yehelam zeitim uchramim, que no tengan ni olivos ni viñedos. ¿Y qué dijo al final? Que ganó talenahar, como los huertos a la orilla del río. Quiso también decirles lo yeherrehan nodev, que su perfume no se vaya a difundir, o sea, que no tengan muchas mitzvot, porque cuando una persona tiene muchas mitzvot, su olor se llega a oler incluso de lo lejos. ¿Y qué pasó al final? ¿Qué dijo? Que Joalim Natashem, como esos árboles que llegó a plantar a Kadosh Baruj Hu en el Gan Eden, que tenía mucho olor, así también olerán el pueblo de Israel. Quiso decirles también, lo yulam melachim vale comá, que no tengan reyes de envergadura. ¿Y qué dijo al final? Que arazim alemay, que serán como los cedros. Lo yela melech ben melech, quiso decirles también que no tengan un rey hijo de rey, sino que cada vez vaya pasando el reinado a una persona diferente, pero que no pase por herencia. ¿Y qué dijo al final? Izalmai midalio, que significa que fluirá las aguas de sus pozos, o sea, que vendrá el reinado uno tras otro. Quiso decir también, lotehem al hutam sholetet beumot, que los reyes de Israel no puedan dominar otras naciones. ¿Y qué está escrito al final? ¿Qué dijo? Vezaro bemaim rabim, que su semilla está sembrada en aguas abundantes, o sea que va a poder reinar sobre otros pueblos. También quiso decir lotehe azam al hutam, que no vayan a ser muy poderosos su reinado. ¿Y qué dijo al final? Vayare me agag malko, que se exaltará, que será más grande que Agag, será más poderoso que Agag. También quiso decir lotehe emat malhutam, que nadie vaya a temer del reinado del pueblo de Israel. ¿Y qué está escrito al final? Vetinase malhuto, que vaya a ser enaltecido su reinado. Entonces, según lo que vemos aquí, toda clalá que quiso dar Bilam, toda maldición que quiso dar, al final se llega a convertir en una veraja. Ahora, cuéntale a Mará, ama Rababa Barcahana, si nos dijo Rababa Barcahana, Kulam, todas las verajot que llegó a dar Bilam, Hazruli Klala, más adelante en la historia, volvieron a pasar a ser maldiciones, incluso que en un principio Kadosh Baruj Hu las cambió a verajot, a bendiciones, pero de todas formas cambiaron a ser otra vez maldiciones, porque el pueblo Israel había pecado. Chutz mi batek nisiot u bate midrashot, menos la primera verajá que dio Bilam, la de los batek nisiot u bate midrashot. Y eso como les dice la Mara Shenemar, porque está escrito en el Pasuk, Vayafo Hashem elokeja leja eta klala libraja ki haeveja Hashem elokeja. Klala velo klalot. Está escrito que es Baruj Hu llegó a la fojeta klala a una verajá. Cambió esa klala a una verajá. Está escrito klala en singular, no klalot en plural. Entonces vemos que solamente esa primera klala que dio Bilam, que no quiso que vayan a tener batek nisetu batek midrashot del pueblo de Israel, esa única le llegó a cambiar a Kadosh Baruj Hu una verajá de forma permanente, que para siempre vaya a seguir esa verajá, que tengamos batek midrashot para estudiar Torah. Dice la Mara Marashmuel Barrahman y Rabbi Yonatan, Mai dichtiv, ¿qué significa lo que está escrito en el pasuk? Neemanim pitze ohev venetarot neshikot soneh, que son fieles los golpes que se recibe de una persona que ama, pero venetarot neshikot soneh, pero son excesivos los besos de una persona que odia. ¿Qué es lo que significa el pasuk? Lo que quiere decir el pasuk es de que incluso que vayas a recibir palo de una persona que te ama, no te creas que te está pegando porque te odia, sino lo hace porque te quiere, al revés, quiere ponerte en el buen camino. Y si tu enemigo te llega a besar, no te creas que es porque te quiere, sino al revés, porque te odia.
¿Y qué es lo que aprendemos de aquí? Dice la Gemara, Tová klala shekilela Ajía Shilonit Israel, y yoter mi braja sheberajam Bilam Rasha. Fue mejor la klala, la maldición que dio Ajía Shiloni, el profeta, sobre el pueblo de Israel, ellos que pecaron en la época de Jeroboam ben Nebat haciendo Abodá Zará, fue mejor esa klala, esa maldición, que la verajá que dio este Bilam al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Neemanim Pitzer Rojeb. Porque esa herida que te llega a hacer una persona que te ama es mucho mejor que los besos de un malvado. ¿Dónde encontramos que en verdad esta klala que dio Ajía Shiloni fue mejor que las verajot, que las bendiciones de Bilam? Dice la Gemara así. Ajía Shiloni kilelet Israel bekane. Cuando Ajía Shiloni fue a maldecir al pueblo, los llegó a asemejar a una caña. Shenemar, como está escrito en el pasuk, veika shemet Israel, que Kadosh Baruj Hu golpeará al pueblo de Israel, kasher yanud hakane bamay, como se agita la caña en el agua. Y dice la Gemara, fíjate que llegó a asemejar a Ajía Shiloni al pueblo de Israel a la caña. Y qué bueno tiene la caña. Dice la Gemara, makane zeomet bemakom maim, las cañas llegan a crecer junto al agua. Vegiz o mahliv, si es de que se llega a romper una caña, de todas formas llega a crecer otra en vez de esa. Veshorashav merubim, tiene muchas raíces. Vafilu kol ruchot shebaolam baot venoshbotbo, incluso que vengan muchos vientos y muy fuertes. En mezizot tomim, ¿cómo? No lo pueden romper porque se llega a doblar y llega a ir por donde vaya el viento, como nos cuenta aquí le llamará el ahuolehu baemae, sino que se llega a doblar con ello. Y es muy difícil romper esa caña. Que van shedememu arrojot, y en el momento en el que paran los vientos, amat kanevim, ¿cómo? Hay que dar erguido. Así como quiso decir también sobre el pueblo de Israel, que incluso que vengan los pueblos a atacar al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no se puede romper, sino que siempre se va doblando con los pueblos. Y dice la Gemara, fíjate, que llegó a asemejar a Ajía Shiloni al pueblo de Israel a este esta caña. Ahora, ¿qué es lo que dijo Bilam? Dice la Gemara, aval Bilam Rasha berhan be'eres. Pero Bilam Rasha los asemejó al cedro. ¿Y qué es lo que tiene el cedro? Dice la Gemara, es verdad que el cedro es un árbol muy fuerte, pero en el momento en el que se rompe, no llega a crecer otro. Como dice aquí la Gemara, ma eres ze enomet bemakom maim. Un cedro no llega a crecer junto al agua. Veshorashav muatim. También tiene pocas raíces. Ve'en gizom machlif. Si se llega a romper, no va a crecer otro ahí. Afilu kol arruchot shebaolam baot venoshbotbo en mezizot tomim, ¿cómo? Ahora, el cedro está ahí puesto. Incluso que vengan los vientos no se mueve, ahí se queda parado. Pero ¿qué van ruach dromit? Pero si llega un viento del sur que es muy fuerte, millado cartobo facto al panab, ahí puede arrancar el árbol y romperlo. Entonces, dice la Gemara, fíjate que la klala de Ajía Shiloni fue mejor que la verajá de Bilam, porque él, Ajía Shiloni, lo llegó a asemejar a la caña, que es muy difícil romperla. Y Bilam, la verajá que les dio fue asemejándolos a un cedro. Y dice la Gemara, y no solamente eso, sino que Velod, el Ashezahakané litol mimeno kolmos lichtovi menos sefer torane viyuktovim, incluso que se haya roto esa caña, de todas formas, se podría usar para algo de Kedushá, para usarla como una pluma para poder escribir Sifre Torah. Entonces dice la Gemara, fíjate en la maldición de Ajía Shiloni, que incluso que llegó a maldecir al pueblo de Israel, pero lo llegó a asemejar a una caña, que siempre tiene un uso. O sea, incluso que se vaya a romper, aunque es muy difícil romperla, siempre tiene un uso para Kedushá. A diferencia de la bendición de Bilam, que los llegó a asemejar al cedro, que una vez que se rompe no hay nada que hacer. Así como nos cuenta aquí la Gemara. Y ahora se entiende ese pasuk que encontramos ahí en Mishlei. Seguimos. Trae la Gemara otro pasuk que encontramos sobre Bilam. Está escrito, Vayaret Akeni Vaisame Shalom, que vio Bilam a Yitro. Yitro se le llama el Keini, que era el suegro de Moshe. Y ahí Vaisame Shalom, ahí declamó su parábola. Cuenta la Gemara, amarlo Bilam le Yitro, le dijo Bilam a Yitro, Keini, los haita y manu beotaetza, ¿acaso tú no estuviste con nosotros cuando le dimos el consejo al faraón para que vaya a matar a todos los bebés que nazcan del pueblo de Israel? Entonces, mío shivahaet seleitaneola, ¿quién es el que te dio el zehut? Que tus descendientes vayan a estar sentados ahí en el Sanedrín de Lishkat Gazit. ¿Cómo tuviste tantos zehut? Si tú estuviste con nosotros ahí en Egipto cuando dimos tal consejo. Y dice le Mara Behainu de Amar Rabjía Baraba, Amar Rabsimai. Eso fue justamente lo que dijo Rabjía Baraba en nombre de Rabsimai. Shloshah hayu beotaetza. 3 estuvieron ahí en Egipto cuando se le dio el consejo al faraón que vaya a matar a todo bebé que nazca del pueblo de Israel. Eluen, y estos son Bilam, Yov, Veitro. Dice la Mara, ¿qué hizo cada uno de ellos? Según el comportamiento de cada uno de ellos, así llegan a recibir su castigo, su recompensa. Bilam Sheyaatz, Bilam que dio el consejo, Neherak, él fue matado. Yov Sheshatak, Yov que no dio el consejo, pero también se quedó callado y no dijo nada.
Nidon beyesurim. Recibió muchos sufrimientos. Vitro shebaraj. Yitro, que no pudo protestar, pero de todas formas se escapó para no estar presente. Zahub nebanav leshev belishkat hagazit. Sus descendientes tuvieron el zahud de estar sentados en Lishkat hagazit, shenemar, como está escrito en el pasuk, umishpechot sofrim yoshvei yavet staritim shamatim sochatim hema hakeinim habaim michemet avi betreje. Esto lo llama aquí el pasuk Hakeinim, que vienen de la mishpachá de Keini, que como dijimos era Yitro. Uchtiv, ya encontramos en otro pasuk que Keini era el suegro de Moshe, Ubnei Keini joten Moshe alume irat mari. Entonces sabemos que estos Talmidei Chachamim que estaban sentados en el Lishkat hagazit eran justamente los descendientes de Yitro, el suegro de Moshe. Todo eso por el zehut que se llegó a escapar de Mitzrayim para no estar presente en ese consejo que se le dio al faraón. Sigue la Amara trayendo nosotros pesukim sobre Bilam. Está escrito, Vaisame Shalom Vayomar. Hoy mi hijie mishmokel. ¿Qué significa? Trae aquí la Amara dos explicaciones. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. Hoy mi mechaye atzmo beshem kel. Dijo Bilam, hoy por esta persona, se lamenta por esta persona que se hace como un dios. Se hace pasar como un dios, como por ejemplo el faraón que dijo que era un dios. Hoy por esta persona, ¿cómo va a ser castigada? ¿Y qué dijo Rabbi Yohanan? Ama Rabbi Yohanan, hoy la leumá shetimatze beshash HaKadosh Baruj Hu ose pidión lebanav. Dice Rabbi Yohanan que hoy, por este pueblo que quiere impedir que Kadosh Baruj Hu vaya a redimir al pueblo de Israel, como dice aquí le llamará, ¿acaso hay alguien que puede impedir que un león se vaya a parear con su pareja? Si lo hace, está poniéndose en peligro. Así también el pueblo que vaya a impedir que Kadosh Baruj Hu vaya a redimir al pueblo de Israel, que se pone en peligro. Dice la Mara que también está escrito ahí en los Pesukim, Vetzim miyat kiti, que llegará una flota de barcos. ¿Qué significa? Dice la Mara, Amarrab, Libun Aspir, que llegarán barcos, llegará una flota de barcos de Roma, que llegará a conquistar todos los países de Ashur y todo lo que venga después. Como dice aquí le llamará, Ve'inu Ashur Ve'inu Ever. Llegarán a afligir a Ashur y llegarán a afligir a Ever. ¿Y qué significa? Que hay dos tipos de aflicciones, una aflicción de Ashur y otra aflicción que viene después. Y dice le llamará, Ad Ashur Katle Miktal. Hasta Ashur. Todo lo que vayan conquistando los romanos, todos esos países los llegarán a matar a todos. Hasta Ashur. Mikan veilach, de aquí en adelante, Meshav de Shiabude. No llegarán a matar a la gente, a los habitantes, sino que los llegarán a esclavizar. Así como nos cuenta aquí Leemara. Cuenta Leemara después que dijo Bilam, Hineniho lech leami. Bilam, ya que vio que no podía maldecir al pueblo de Israel, le dice a Balak, bueno, ya que no puede maldecir al pueblo, vuelvo yo a mi casa, pero te puedo dar un consejo para que hagas pecar al pueblo de Israel y que puedas conquistarlo. Como nos cuenta aquí, le llamará Hineniho lech leami, lejai atzeja asher yasea amaz de ameja. Pero te puedo dar un consejo que pueda hacer este pueblo, el pueblo judío, a tu pueblo. Ahora dice Leemara, esto no se entiende. Si Bilam le quiere dar un consejo a Balak para que el pueblo de Balak vaya a hacer algo con el pueblo judío, tendría que haberle dicho, te voy a dar un consejo para que tu pueblo vaya a hacerle algo al pueblo judío. Pero está escrito al revés. Dice Leemara, ¿por qué? Amejala ama zemibair, tendría que estar escrito al revés. Dice Leemara, Marrababa Barkahana, que Adam shemekalele tatzmo betolek ilelato beacherim. Como un hombre que sabe que le va a llegar una desgracia, pero llega a atribuir esta desgracia a otra persona diferente. O sea, aquí también, Bilam cuando le dijo a Balak que te voy a dar un consejo, en verdad le dijo, te voy a dar un consejo para que tu pueblo se lo vaya a hacer al pueblo de Israel. Pero cuando tuvo que escribirse esto en la Torah, Kadosh Baruj Hu no quiso que se escriba de esa forma, porque según lo que se entiende iba a llegar una desgracia al pueblo de Israel. Entonces por eso quiso atribuir esta desgracia sobre el otro pueblo, sobre el pueblo de Midian, así como nos cuenta aquí Leemara. Ahora, ¿cuál fue el consejo que le dio Bilam a Balak? Amarlo, Elohem shelelu sonez zimau. El Dios de esos de los judíos odia la promiscuidad. Entonces, ¿qué puedes hacer para hacerles pecar y que vayan a ser castigados? Vehem mitavim lekle pishtan. A ellos les encanta la ropa de lino, porque estuvieron mucho tiempo en el desierto. Bovas yahaetza. Te voy a dar este consejo. Aselem klaim. Haz unas tiendas de campaña y pon ahí a dos mujeres, a dos prostitutas, una joven y una mayor. A la mayor ponla fuera y a las jovencitas ponla dentro de la tienda de campaña. Para que les vayan a vender ropas de lino. Y de Leemara que asala en Klaim Arshelek at Beta Yeshimot. Hizo muchas tiendas de campañas desde un lugar hasta otro, desde Arshelek hasta Beta Yeshimot. Y puso en verdad, como le dijo Bilam, a dos prostitutas, Zekenami Bachutz Veyeldami Bifni.
a la anciana afuera y a la jovencita dentro. El pueblo de Israel en ese momento no estaba estudiando Torah. ¿Y qué es lo que hacía? Estaban todo el día bebiendo y paseando. Y cuando llegaban a pasear por ahí, Omeret lo Azkenal le decía a la anciana, y Atame Bakesh Klepishta, ¿no quieres comprar alguna ropa de lino? Y cuando le preguntaba el judío, bueno, ¿y cuánto cuesta? Zekena Omeret lo Beshave. La anciana le daba un precio. Pero Beyalda Omeret lo Bepajot. La jovencita gritaba desde dentro de la tienda que ella le puede ofrecer la misma prenda por menos. Y dice Gemara que Stein Veshalosh Pamim, y así pasaba varias veces, o sea que la persona venía, preguntaba cuánto era el precio y le decía la jovencita siempre que se lo podría vender más barato. Entonces siempre iba a comprar a la jovencita que estaba dentro de la tienda de campaña. Vejarka Homeretlo, y cuando ya pasaron algunas veces, ya 2 o 3 veces, cuando llegaba esta persona a comprar, Omeretlo Hareat que Ben Bait, Shev Bror Latzmeja, le decía la jovencita, ya puedes entrar dentro, entra directamente y escoge a ver lo que quieres comprar. Betzartzure Shel Yain Amoni Munachetzla. Ahí tenía jarras de vino amoní. Veadain lo neesar yain shel nochri. Y en esa época todavía no se había prohibido beber el vino de los goy. Entonces Amralo le decía a esta, Retzonhashet ishteko shel yain, ¿quieres beber un vaso de vino? Kevan sheshata, esta aceptaba. Y en el momento en el que empezaba a beber vino, Ba'arbo. Ahí le atacaba el Yetzer Hara. Y Amarle le decía a la mujer, a la jovencita, Hashmili, que vaya a tener una relación con él. ¿Y esta qué hacía? Dice Amara que Hotzia Iratami Heika, sacaba un ídolo de ella. Y Amralo y le decía, Avot Laze, tienes que primero hacer un servicio a este ídolo. Amarla le decía al judío, Halo Yehudiani, yo soy Yehudí, ¿cómo quiere que vaya a hacer algún servicio a esta bodazara? Amralo le decía a esta, Umach Patleja, Klume Bakshimimja Ela Piur. ¿Qué te importa? No te estoy diciendo que te prosternas ante él, solamente te digo que vayas a Salif Oretatzmeja, que significa, como ya aprendimos en todas las sugiot de Avodah Zará, lo que quiso es de que vaya a excretar ante esta estatua. Y se le llamará Behue no Yodea, y él no sabía, Shavodata Bekach, que este era el Baal peor, que esa es la forma en la que se llegaba a servir a este tipo de ídolo. O sea, que en verdad sí que estaba haciendo Avodah Zará. Y se le llamará Velot, y no solamente eso, sino que también esta mujer pedía, el Asheni Menachatja, Achetichpor Betorat Moshe Rabja. No mete una relación contigo hasta que no vas a negar toda la Torah de Moshe Rabenu. Sheneemar, y todo eso lo encontramos en los Pesukim, y se le llamará Heman Bau Baal peor, Vainazeru. Le Boshet, se separaron de Akadosh Baruj Hu para ir con todos estos ídolos. Veayushe Kutzim Beava. Por el amor a las mujeres, fíjate cómo pecar. Cuéntale Mará. Vayeshev Israel Beshitim. Está escrito en los Pesukim que el pueblo de Israel se llegó a sentar en Shittim, este lugar llamado Shittim. ¿Por qué se llamó así? Rabbi Eliezer Omer Shittim Shma. Dice Rabbi Eliezer que este lugar en verdad se llamaba así Shittim. ¿Y qué dice Rabbi Yoshua? Rabbi Yoshua Omer Shenitasku B'divrei Shtut, que se llamó Shittim. ¿Por qué? Porque Nitasku B'divrei Shtut, el comportamiento del pueblo de Israel ahí fue de una persona tonta, que llegaron con estas mujeres a cometer el acto de Zenut. Y de la manera que también está escrito, Vatikren alaam lezivje Elohem, que limitaron al pueblo a esas simulaciones que tenían. ¿Y qué significa? Dice la manera Rabbi Eliezer Omer Arumot Pagubaem, que estas mujeres venían desnudas. Rabbi Yoshua nos dijo, Shenasu kulam bale karian, que todos ellos, todos los judíos al ver a estas mujeres, llegaron a emitir semen, se convirtieron en bale keri al verlas por querer pecar con ellas. Ahora, la Gemara trae una discusión parecida que hubo entre Rabbi Yoshua y Rabbi Eliezer sobre una ciudad llamada Refidim, que ahí también discutieron Rabbi Yoshua y Rabbi Eliezer por qué se llamó así. Dice la Gemara, Maila son Refidim, encontramos que Amalek vino a atacar al pueblo de Israel en Refidim. ¿Por qué se llamó así? ¿Qué significa Refidim? Rabbi Eliezer Omer Refidim Shma, dice Rabbi Eliezer, ¿por qué será el nombre de la ciudad? Así se llamaba el lugar, Refidim. Rabbi Yoshua nos dijo, Sheripu Atzmami Divrei Torah, ¿por qué se llamó Refidim? Por la flojera del pueblo de Israel, por la pereza del pueblo de no estudiar Torah. Por eso es de que llegó Amalek. Y por eso se llamó Refidim, de rifión, de flojera. Shenemar, como encontramos también en un pasuk, lo hifnu avot el banim mi rifión yadaim. Rifión yadaim es flojera. Y dice la Gemara, ama Rabbi Yohanan, así dijo Rabbi Yohanan, kol makom shenemar vayeshev, enoel alashon tzar. Siempre que encontremos en la Torah la palabra vayeshev, que se llegó a sentar, es el principio de una desgracia. O sea, siempre al final llega una desgracia. ¿Dónde los encontramos? Dice la Gemara, shenemar, encontramos en un pasuk, Vayeshev Israel Beshittim, que el pueblo de Israel se asentó en Shittim. ¿Y qué pasó al final? Vayeje la Amlis Notet Moab, que el pueblo de Israel pecó con las mujeres de Moab, como encontramos aquí todo lo que pasó con Bilam,
que se sentó en Shittim y después empezó a pecar con esas mujeres. Encontramos también un caso parecido. Vayeshev Yaakov be'eretz megure aviv, que Jacob se sentó en el país de sus padres, be'eretz Kenan, en la tierra de Canaán. ¿Y qué pasó después? Vayave Yosef et dibatam rael aviem, que Yosef habló mal de sus hermanos y al final lo llegaron a vender. Entonces aquí también está escrito en un principio Vayeshev y al final hubo una desgracia. Otro pasuk más, dice la Gemara Beneemar, Vayeshev Israel be'eretz Goshen, que se sentó el pueblo y hizo en la tierra de Goshen, en Egipto, y después que está escrito, Vayikrebuyeme Israel Amud, que se acercaban los días en los que Jacob iba a morir. Otra desgracia que iba a pasar. Otro paso que encontramos, dice la Gemara, Vayeshev Yehuda ve Israel la betach ishtachat gafno betachat tenato, que el pueblo de Israel estuvo asentado en paz, cada uno en su casa, con su campo, y que está escrito después, Vayakem Hashem Satan lishlomo et hadad haedomi mizera melech hubedo, que Kadosh Baruj Hu mandó al Satán, mandó a este rey para que vaya a atacar al pueblo de Israel. Entonces, según lo que nos cuenta aquí Rabbi Hanan, siempre que encontramos en la Torah la palabra Vayeshev, que se llegó a sentar, al final siempre llega una desgracia. Ese es el principio de una desgracia que va a venir al final. Cuéntale Mará, volviendo al tema de Bilam, está escrito ahí que el pueblo de Israel llegó a luchar después y llegaron a matar a todos los midianim. Y mataron también a Bilam. Como dice aquí le llamará, Bet malchem midian hargu al halalehem, et Bilam ben beor hargu bechar, que a Bilam lo mataron con la espada. Pregúntale a Bilam a Bayatam, ¿qué hacía Bilam ahí? Si ya dijimos antes que Bilam no pudo maldecir al pueblo y le dijo a Balak que se iba, que volvía a su casa. Entonces, ¿qué hacía ahí otra vez en Midian? Dice le llamará a Rabbi Yohanan shehalach litol schar esrim ve'arba elef sheipil mi Israel. Él vino de vuelta a Midian para pedirle a Balak que le vaya a pagar por su consejo, porque fíjate que por su consejo llegaron a morir 24.000 personas del pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó al final? No solamente que no recibió ese dinero, sino que también le mataron. Como dice aquí le llamará Amar Mazutra Bartudia Marrab, Hainu de hambre inche, eso es lo que dice la gente, un dicho que tenía la gente, Gamla asla lemive carne. El camello quiso ir a que le vayan a dar unos cuernos. Udne de Havule exizamine, y no solamente que no le dieron los cuernos, sino que también las orejas que tenía se las cortaron. Aquí también lo mismo, quiso ir a pedirle dinero, y no solamente que no le dieron ese dinero, sino que también le llegaron a matar. Sigue la Gemara contándonos, Ved Bil'am ben Beor HaKosem. Habla ahí la Torah de Bil'am y dice Bil'am el mago. Pregúntale a Gemara, Kosem, mago, Nevihu, sin verdad era un profeta, que es un nivel mucho más elevado. Dice le llamará a Rabbi Yohanan, así dijo Rabbi Yohanan, Bitjilá Naví, en un principio en verdad, sí que tenía profecía. Pero le pasó, cuando él quiso maldecir al pueblo de Israel, ahí se le quitó la profecía y tuvo que convertirse en un mago, porque quería hacer algo parecido. Dice le llamará a Rapapa, dice Rapapa, Hainu de hambre inche, eso es lo que dice la gente. Mesgane beshilte havai, ayazan le gabre nagre. Una mujer que estuvo casada en un principio con ministros, ahora que se murió su marido, se va con gente mucho más simple, como por ejemplo con carpinteros. Como diciendo que Bil'am aquí también en un principio era un profeta y después, que se le quitó la profecía, tuvo que ir a algo parecido, pero de un nivel mucho más inferior, que era la magia. Dice Lemara, volviendo a este mismo pasuk, que mataron a Bil'am, Hargu ben Israel, Bajerev el Halalehem, Amarrab dijo Rab, Shekimu bo arba mitot, Sekila serefa herek vajenek. Cuando mataron a Bil'am, le llegaron a matar con las 4 muertes. ¿Cómo? Según Rashi llegaron a hacer una detrás de otra, pero según lo que explica el Yad Ramá, hicieron las 4 muertes a la vez. O sea, habían 4 personas, cada uno tenía una misión diferente, y los 4 llegaron a hacer lo que tenían que hacer, como aprendimos en las Gemarot anteriores, cómo se llegaba a matar a la persona con las 4 muertes que había en el Beddin. Cada uno hizo lo mismo al mismo tiempo para poderle matar con las 4 muertes que se daba en el pueblo de Israel. Dice le llamará, Amarle Haomina le Rabjanina, así le preguntó un hereje a Rabjanina, Mishmialach Bil'am bar kama have. ¿Acaso escuchaste tú cuántos años tenía Bil'am cuando murió? Amarley, ¿qué le contestó Rabbi Hanina? Michtav lo kati, no está escrito cuántos años tenía, pero podemos saber más o menos cuántos años tenía según lo que está escrito en los Pesukim. El Amidichtiv, ya que está escrito en Tehilim, Anshedamimuir malo yehetsuyemehem, que la gente asesina, la gente malvada, lo yehetsuyemehem, no llegará ni siquiera a la mitad de sus años. Normalmente una persona cuando vive 70 años. Y emeshenotenu bahem shivim shana. Entonces, si dice el pasuk que una persona malvada, lo yehetsuyemehem, ni siquiera llegarán a la mitad de sus días, entonces seguramente habrá muerto con cuánto, Bartlatin vetlachnin o Bartlatin vearba, habrá muerto con 33 o 34 años. Así es como asume Rabbi Hanina. Y le dijo el hereje a Marlé, Shapir Kamar, en verdad tuviste razón, porque le dirijas el pincase de Bil'am. Yo vi
el cuaderno de Bil'am, o se podría decir el diario de Bil'am. Behadekativ, y estaba escrito en él, Bartlatin Betlat Shnim Bil'am Hagira, que tenía 33 años. Bil'am el cojo, Katkatil Yate Pinhas Distai, cuando lo mató Pinhas. Entonces, mira, tuviste razón, que murió con 33 años. Dice le Mará, Amarle Mar Brei de Rabina le Brei, así le dijo Mar, el hijo de Rabina a su propio hijo, Bekulhu, sobre todo los reyes que aprendimos en la Mishnah, y los ediotó también que no tienen parte en el mundo venidero, Lotafis le Midrash. No vayas a traer muchas derashot para denigrarles, las derashot sobre los pesukim que encontramos en la Torah. Levar mi Bil'am Rasha, menos sobre Bil'am Rasha, sobre él, de cama de Mashkahat Bey Drosh Bey. Todo lo que encuentres sobre él, tráelo. ¿Por qué sobre los demás no? Porque no fueron tan malvados. Y, como también aprendimos en el shiur pasado, hay quien dice que ellos sí que tuvieron parte en el mundo venidero, que todos los que encontramos en la Mishnah, menos Bil'am Rasha, sí que tienen parte en el mundo venidero. Por eso le dijo que no traiga muchas derashot sobre ellos para denigrarlo. Aquí terminamos con Bil'am Rasha, que como dijimos no tiene parte en el mundo venidero, y pasa la Gemara ahora a hablar de Doeg, que también dijimos sobre él que no tiene parte en el mundo venidero según la opinión de nuestra Mishnah. Dice la Gemara sobre Doeg, Ktiv Doeg, encontramos unos pesukim que le llamaba a la Torah Doeg, con Aleph, Uchtiv Doeg, y en otros pesukim encontramos que le llama a la Torah Doeg con Yud. Dice la Gemara Rabbi Yohanan, se dijo Rabbi Yohanan Bitjila en un principio, que Doeg era un Talmid Jajam muy grande, y estudiaba mucho Torah y era el Av Beddin del rey Shaul, se incluso estaba en ese puesto de ser el jefe del Sanedrín. Y dice la Gemara que en ese principio, Yosheva Kadosh Baruj Hu Doeg, Shema Yetzezele Tarbutra. Tenía miedo a Kadosh Baruj Hu que se vaya a alejar de la Torah, que vaya a pecar. Por eso está escrito que se llamaba en un principio Doeg con Aleph, de preocupación, que Kadosh Baruj Hu se preocupaba por él. Pero Leachar Sheyatza, pero después de que cometió esos pecados, que llegó a matar a toda la ciudad de los Kohanim, que llegó a hablar la Shonara del rey David, ahí dijo a Kadosh Baruj Hu, Amar, Vai Sheyatzaze, hoy por este que se alejó. Entonces por eso le llamó Doeg, de hoy por este que se alejó de mí. Entonces le llamará un Simán, Gibor Berasha Betzadik Jail Besofer. Todo eso se dijo sobre Doeg. Cuéntale a Rabbi Yitzhak Mai Dichtiv, ¿qué significa lo que está escrito en el Pasuk? Matit Halel Berra'a Gibor, Gesed del Kol Hayom. ¿Qué significa? Dice le Mará, Amar la Kadosh Baruj Hu le Doeg. Así le dijo a Kadosh Baruj Hu a Doeg a Edomí, Lo Gibor Betorata, ¿acaso tú no eres un grande en Torah? Matit Halel Berra'a. ¿Por qué tienes que hablar la Shonara? ¿Por qué hablaste la Shonara del rey David? Lo Gesed que él natuya aleja Kol Hayom, ¿acaso no tiene la Torah de Kadosh Baruj Hu todo el día contigo? Entonces, ¿por qué pecaste? Dice le Mará, Amar Rabbi Yitzhak, así dijo Rabbi Yitzhak, Mai Dichtiv, ¿qué significa lo que está escrito en el Pasuk? Vela Rasha Amar Elokim, Malejale Saper Jukai. Dice le Mará que amarlo a Kadosh Baruj Hu le Doeg, así le dijo a Kadosh Baruj Hu a Doeg, Harasha, tú eres un malvado, Malejale Saper Jukai. ¿Por qué vas a estudiar mi Torah? Que Shatamagia Perashat Meratzchim u Perashat Mesaprel la Shonara, cuando llegues a las parashiot de los asesinos y los de los que hablan la Shonara, Mata Doreshbem, ¿qué dirás sobre ellas? Tú asesinaste a toda una ciudad entera y hablaste la Shonara de David, ¿qué dirás sobre esos parashot? Dice la Mara que también está escrito en el Pasuk, Vatisa Beritia Lei Fija. ¿Qué significa? Dice la Mara Marabami, En Toratosh el Doeg el Amisafa Belahutz. Toda la Torah de Doeg era superficial, de sus labios hacia afuera. Él nunca llegó a meter la Torah dentro de su corazón. Así como nos cuenta aquí la Mara. Por eso llegó a pecar. Y dice la Mara, Beama Rabbi Yitzhak, dijo Rabbi Yitzhak, Mai Dichtiv, ¿qué significa lo que está escrito en el Pasuk? Vairut tzadikim veirau, ve'alav yishaku. Que lo vieron los tzadikim y temieron. Y se rieron de él, se alegraron también. ¿Qué significa? Dice la Mara, Bitjilá en un principio irau. Tuvieron temor de Doeg. ¿Qué significa? Vieron que tenía éxito en todo lo que hacía Doeg. Y dijeron, puede ser que eso tenga éxito. Tenían miedo de que la gente vaya a copiar también de Doeg. Pero Ulebasov, al final Ishaku se alegraron porque vieron que Doeg fue castigado. Y dijeron, muy bien que fue castigado para demostrar a la gente que una persona malvada, este va a ser su castigo. Y dice Lemara, Beama Rabbi Yitzhak, dijo Rabbi Yitzhak, Mai Dichtiv, ¿qué significa lo que está escrito en el Pasuk? Heil balav veyekienu mi bitno yorishenu kel. Dice Lemara, que amar David dice a Kadosh Baruj Hu, así le dijo David ante Kadosh Baruj Hu, Ribono shel olam, yamut Doeg, tienes que matar a Doeg, incluso antes de tiempo, por todo lo que hizo. ¿Y qué le dijo a Kadosh Baruj Hu? Amarlo, Heil balav veyekienu. Llegó a tragar Doeg mucha Torah, tiene mucha Torah en él, y no puedo matarle hasta que no vaya a quedar vacío, o sea, hasta que no se vaya a olvidar toda la Torah. Amarle Fanav, le dijo a David a Kadosh Baruj Hu, mi pitno yorishenu kel, sácaselo.
O sea, hazle que se vaya a olvidar la Torah para que le puedas matar antes. Y dice la Gemara también, Ve'amar Rav Yitzchak, dijo Rav Yitzchak, Mai dichtiv, ¿qué significa lo que está escrito en el pasuk? Gam ali tatzachal netza. Dice la Gemara que Amar a Kadosh Baruj Hu le David, a Kadosh Baruj Hu le dijo al rey David, Neite doeg le alma deate. Bueno, castigaremos a Doeg aquí en este mundo, pero de todas formas, ya que era un Talmid Jajam grande, antes de pecar, le castigaremos aquí para que pueda entrar al mundo venidero. Todo eso por la misericordia de Kadosh Baruj Hu. ¿Y qué le dijo el rey David? No, amarle fanav gam ali tatzachal la netza. No, que ni siquiera para el netza, para el mundo venidero, que tampoco entra ahí. Y dice la Gemara, ¿y qué significa lo que está escrito al final del pasuk? Yachtejav yisachajame ohel, que derribará, veisachajame ohel y te arrancará de la tienda, veshorashja meretz haim sela, también te desarraigará de los vivos. Dice la Gemara, amar a Kadosh Baruj Hu, dijo a Kadosh Baruj Hu, bueno, por lo menos, aunque no tenga él Doeg parte en el mundo venidero, Limrush mata beimidrash amishme, que por lo menos queden todos los hidushim que él dio sobre la Torah, todo lo que él enseñó sobre la Torah, que quede aquí para que la gente pueda aprenderlo en su nombre. Amarle faná, dijo el rey David, no, y yachtejav y sajajame ohel, que vayan a ser arrancados de la tienda, o sea que ni siquiera eso quede para que estudien aquí la Torah de Doeg Edomi. Dijo que el Baruj Hu, bueno, por lo menos, Lihabe lebnin rabbanan, que por lo menos tenga hijos talmidei jajamim. Le dijo el rey David, no, Veshorashja me eretz haim sel, que vaya a desarraigarlo de los vivos. O sea, que ni siquiera eso tampoco lo vaya a tener. Ese fue el castigo de Doeg Edomi. Dice la Gemara, Ve'amar Rav Yitzchak, dice Rav Yitzchak, Mai dichtiv, ¿qué significa lo que está escrito en el pasuk? Ayes sofer, o sea que aquí el profeta está lamentando por lo que pasó con Doeg Edomi. Y dice, Ayes sofer, ¿dónde está este sofer? Ayes shokel, ayes sofer tamigdalim. Dice la Gemara, ¿qué significa todo eso? Ahí es sofer, ¿por qué se lamenta por el sofer? Que era Doeg Edomi. Dice la Gemara, ahí es sofer kolotiot shebatorah, porque Doeg Edomi podía saber exactamente qué palabras se escriben con la vav o con la yud y qué palabras no. También, ahí es shokel, ¿por qué se le llamó ahí es shokel? Sheshokel kol kalim vahamurim shebatorah. Él sabía determinar qué mitzvot son más severas que las otras para poder hacer kal vahomer. Y Ayes Sofer Tamigdalim, ¿por qué lo llamaron así también? Sheya Sofer Shloshmot alajot psukot bemigdal haporeach babil. Porque él así enseñaba 300 alajot sobre el migdal haporeach babil. Ese migdal, esa torre que llegaba a flotar en el aire. ¿Qué significa? Hay varias explicaciones. Una de ellas es que enseñaba 300 alajot sobre la lamed, de la forma en la que está escrita, o hay quien dice que también enseñaba 300 alajot sobre un tipo de tumay tara, de pureza e impureza. De todas formas, sabía mucha Torah, y por eso se llegaron a lamentar por lo que pasó con él. Dice la Gemara, ama Rab, si nos dijo Rab, Arba mea baye, 400 preguntas, bau doeg vajitofel, llegaron a hacer doeg y ajitofel, que eran preguntas tan profundas que llegaron a hacer bemigdal haporeach bavir, sobre estas alajot de Migdal Haporeach Babir, de esta torre flotante. Velo ifshat lejat. Y los jajamim no pudieron contestar ni siquiera una pregunta, de tan profundas que era. Dice Raba, amarraba, Rabutele mi valle. ¿Qué? Porque hicieron tantas preguntas y porque sabían tanta Torah, se les considera personas muy importantes y muy grandes. Dice la Gemara. Así dice Raba, Bishnei de Rabiuda, en los años de Rabiuda, Kule Tanaye Benezikin. Todo lo que estudiaban era solamente el Seder de Nezikin. O sea, sabemos de que hay 6 Sedarim en la Mishnah, pero se concentraban solamente en Nezikin. De Anan, y nosotros, en nuestra generación, Kamatninan tuve beoxi. Estudiamos todos los 6 Sedarim, incluso llegamos también al último tratado del último Seder, Uktzin, que es un masejet, un tratado muy difícil, también lo llegamos a estudiar. Vejiademate Rabiuda, y cuando llegaba Rabiuda a un tema, ahí en Taharot, en el último Seder, de Mishnayot que eran muy difíciles, como por ejemplo una Mishnah que dice Isha shekoveshetiret begdera, una mujer que ponía verduras en vinagre, y habla ahí la Gemara de los temas de pureza e impureza. De Amrele, quien dice cuando llegaba la Mishnah de Zeitim shekavsham betarfehen, unas aceitunas que las puso en vinagre con sus hojas, que están puras. Amar, Rabiuda decía sobre estas Mishnayot, Havayot de Rabu Shmuel kehazina aja. Yo estoy viendo aquí las preguntas que hicieron Rabu Shmuel en el Talmud, o sea que les parecía muy difícil todo eso que estaba escrito ahí en las Mishnayot de Uktzin. Y dice la Gemara, y nosotros, aunque a Rabiuda le costaba aprender esas Mishnayot, Behanan, Kamatninan Beuktzin Tlat Zaremetivta. Tenemos 13 yeshivot que llegan a estudiar esos nosim, esos temas de Uktzin, y todos lo sabemos.
Entonces dice Lemara, fíjate que nosotros tenemos más Torah que él, más Torah que Rabiuda, porque aprendemos cosas que él no llegó a aprender. Y de todas formas, dice Lemara, ve Rabiuda shalif mesane, si Rabiuda se sacaba un zapato cuando había sequía, de ate mitra, empezaba a llover directamente. De ahora y nosotros, tzavjinan veleika de mashkachban. Nosotros gritamos, hacemos y no hay quien nos escuche. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Dice Raba, vemos de aquí que el hecho de saber Torah no significa que la persona vaya a ser más grande, sino que dice Raba, el Akadosh Baruj Hu liba bae. Akadosh Baruj Hu se fija en el corazón de la persona, en su devoción, en sus intenciones. ¿Qué es lo que tiene dentro de su corazón? Dictiv, como está escrito en el Pasuk, ve Hashem, ir el levab. Entonces, aunque Ahitofel y Doeg sabían mucha Torah, eso no quiere decir que eran personas buenas, porque Akadosh Baruj Hu se fija en el corazón de ellos y vio sus intenciones. Así es como nos cuenta aquí le llamará según Rab. Cuéntale llamará, ama Rab Mesharshia, si nos dijo Rab Mesharshia, Doeg Ahitofel lo habsabre shmata, que Doeg y Ahitofel no llegaron a estudiar muy bien la sugiot. Todo lo que aprendieron en la Torah no lo llegaron a estudiar muy bien, no lo entendieron bien. Pregúntale llamará cómo puede ser. Matkif la Marzutra. Sí pregunto, Marzutra, man dichtivbe, si está escrito sobre Doeg, ayesofer, ayeshokel, ayesoferet amigdalim, que se llama muchas alajot, ¿acaso me puedes decir de que no llegó a entender bien lo que estudiaba? De atamar los aversabres mata, no puede ser, es imposible decir una cosa así. Por eso, ¿qué podríamos decir? Dice la Gemara, ela, de los avesal que le ushmata aliba de hilgeta, dichtiv, sodashem lireav. Lo que tendríamos que decir es de que aunque llegaron a estudiar Torah y sabían mucha Torah, todo lo que ellos enseñaron no se fijó para la halajá. ¿Por qué? Porque está escrito en el pasuk Sod Hashem lireav. Akadosh Baruj Hu solamente le da siatad ishmaya para que se fija algo la halajá a una persona que teme de él. Pero ya que ellos llegaron a estudiar Torah de una forma superficial, era solamente de la boca hacia afuera, no temían de Dios, por eso no tuvieron el zehut de que se vaya a fijar la halajá como ellos. Así como nos cuenta aquí Lemara. Mañana seguiremos hablando de Doeg y también hablaremos de Ahitofel. Hasta aquí llegamos hoy.